Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos temas que tienen a todo el mundo hablando, un tema que despierta pasiones y alimenta rumores en las redes sociales. Como ya habrán visto por el título, hoy vamos a desgranar la noticia que ha causado un auténtico terremoto en el mundo del entretenimiento turco. Hande Erçel le da la luz verde a Kerem Bürsin. Si han oído bien, ese sí que muchos esperaban, ese cruce de caminos que ha mantenido a miles de fans en vilo. Prepárense porque vamos a analizar qué significa esto, qué podría desencadenar y, por supuesto, todos los detalles que han salido a la luz. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Cada nuevo suscriptor nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido y a mantenerlos al día de todo lo que sucede en el fascinante universo de las celebridades. No se pierdan nada. Y ahora sí, entremos de lleno en esta noticia que tiene a todos con la boca abierta. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, o la falta de ella, o los rumores de ella, ha sido una montaña rusa constante desde que coincidieron en la serie Senkalkam. Sus personajes Eda y Serkan cautivaron al público de una manera espectacular, creando una química en pantalla que trascendió las cámaras y se instaló en la imaginación de los fans. A pesar de las constantes peticiones y esperanzas de sus seguidores, hasta ahora, los caminos de Hande y Kerem parecían haberse bifurcado en lo personal, al menos públicamente. Había habido idas y venidas, rumores de reconciliación, negaciones, y un silencio estratégico que solo avivaba la especulación. Pero hoy, la situación ha dado un giro inesperado y emocionante. La frase clave es, le da la luz verde. ¿Qué significa exactamente esto? Según las informaciones que han comenzado a circular, y que se están consolidando, parece que Hande Erçel ha abierto una puerta, ha dado una señal, una aprobación tácita o explícita, a Kerem Bürsin. Esto no es una simple amistad, no es un encuentro casual, esto apunta a algo más significativo, a una posible reapertura de su conexión. Detrás de esta luz verde hay un entramado de posibles escenarios. Podría tratarse de que Hande ha accedido a un proyecto conjunto, quizás una nueva serie, una película, o incluso un proyecto publicitario en el que Kerem también participe. Imaginen la expectación que generaría verlos trabajar juntos de nuevo, después de la inolvidable experiencia de Senkalkam. La química que demostraron era palpable, y el público pedía a gritos revivir esa magia. Pero, ¿es solo profesional? La información que manejamos sugiere que va un poco más allá. Se rumorea que esta luz verde podría ser una señal de que Hande está dispuesta a considerar una reconciliación, o al menos a explorar la posibilidad de reavivar su relación personal con Kerem. Las fuentes cercanas a ambos, aunque cautelosas, sugieren que ha habido un acercamiento reciente, una comunicación fluida que ha ido creciendo en las últimas semanas. Al parecer, ambos han estado en contacto, revisitando viejos sentimientos o simplemente reconstruyendo puentes que se habían enfriado. Es importante recordar que la vida de las celebridades es a menudo objeto de escrutinio público, y lo que parece una decisión simple para nosotros, puede estar rodeado de mucha presión y consideraciones personales. Hande y Kerem son dos artistas consolidados, con carreras exitosas por separado, pero su conexión como pareja en Senkalkam dejó una huella imborrable. Los fans no solo esperaban verlos juntos en pantalla, sino también en la vida real. Si Hande ha dado esta luz verde, es probable que haya evaluado cuidadosamente la situación, sus propios sentimientos y las implicaciones de un posible regreso a los ojos del público. ¿Qué implicaciones podría tener esta decisión? En primer lugar, para el mundo del entretenimiento turco sería una noticia bomba. Los medios de comunicación estarían a la caza de cada detalle, cada fotografía, cada declaración. Las redes sociales explotarían con todo tipo de teorías y esperanzas. Para los fans de la pareja, sería la confirmación de sus deseos, un motivo de celebración y alegría. Podríamos ver un resurgimiento del fenómeno Kerem-Hande con un nivel de entusiasmo aún mayor que en el pasado. Pero, ¿qué hay de ellos? Si la luz verde es para una relación, significaría que ambos han decidido darle una segunda oportunidad a su amor. Esto no es algo que se tome a la ligera. Implica haber superado obstáculos, haber aprendido de experiencias pasadas y estar dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo en construir algo nuevo, o en revivir algo que fue importante. La madurez que ambos han adquirido en sus carreras y en sus vidas personales podría ser un factor clave para que esta vez, las cosas funcionen de una manera más sólida.
También debemos considerar la posibilidad de que la luz verde sea para un proyecto profesional. Si fuera así, ¿qué tipo de proyecto sería? Podría ser una secuela de Senkalkapm, una idea que ha rondado en la mente de muchos fans y productores. O quizás algo completamente nuevo, un drama romántico que les permita explorar otras facetas de su actuación y química. Independientemente de la naturaleza del proyecto, verlos colaborar nuevamente sería un gran acontecimiento. Analicemos un poco más a fondo esta luz verde. ¿Cómo se ha manifestado? Las informaciones apuntan a que tras un periodo de distancia, Kerem se habría acercado a Ande nuevamente. Las conversaciones habrían sido positivas, mostrando una apertura por parte de ella. No se trata de una declaración pública, al menos no todavía, sino de una serie de interacciones privadas que han dado pie a esta interpretación. Es la sutileza de estos gestos lo que hace la noticia tan intrigante. Un me gusta en una foto, un comentario discreto en redes sociales, un encuentro fortuito pero planeado, o incluso una llamada telefónica que marca el inicio de algo. Hay quienes especulan que esta noticia podría estar ligada a un evento específico, quizás una fiesta, un cumpleaños, o una reunión de amigos en común. Estos eventos a menudo sirven como catalizadores para reencuentros y conversaciones importantes. Si hubo un evento reciente donde ambos estuvieron presentes, o donde hubo una oportunidad para hablar, esto podría haber sido el punto de inflexión. Además, es importante tener en cuenta la influencia de los fans. La presión y el apoyo incondicional de los seguidores de Kerem Ande han sido una constante. No sería de extrañar que el deseo y la esperanza de los fans hayan jugado un papel, aunque sea indirecto, en la disposición de ambos artistas a considerar una reconexión. Las plataformas digitales son un caldo de cultivo para estas energías, y los famosos son conscientes de ello. Por otro lado, podemos obviar que el mundo de la farándula está lleno de estrategias de marketing y rumores. Si bien esta noticia suena muy prometedora, siempre hay que mantener una dosis de escepticismo hasta que haya confirmación oficial de ambas partes. Sin embargo, la forma en que se están manejando las informaciones, y las fuentes que se citan, dan a entender que hay algo sólido detrás de esta luz verde. Para comprender mejor la magnitud de esta noticia, pensemos en el impacto que tuvo Senkalkapm. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se vendió a numerosos países, conquistando audiencias en todo el mundo. La pareja protagonista se convirtió en un fenómeno global, y su química era el motor principal de este éxito. La posibilidad de que esa química, tanto profesional como personal, se reavive, es lo que tiene a tantos entusiasmados. Ahora, ¿qué sigue? Si esta luz verde se traduce en un proyecto conjunto, podemos esperar anuncios oficiales en breve. Si se trata de una reconciliación, el camino será más privado, pero los gestos y las apariciones públicas de ambos se convertirán en objeto de análisis minucioso. Los fans estarán atentos a cada detalle, buscando señales de que la pareja ha vuelto. Es fascinante ver cómo las relaciones entre figuras públicas se desarrollan bajo el escrutinio constante de millones de personas. La presión, la fama, la distancia, todo juega un papel. Y a veces, a pesar de todo, el destino o las circunstancias nos vuelven a unir. La luz verde de Ande a Kerem podría ser uno de esos momentos decisivos, un punto de inflexión que marque el comienzo de un nuevo capítulo para ambos, ya sea en el ámbito profesional, en el personal, o en ambos. Estamos presenciando un desarrollo emocionante en la vida de dos de los actores más queridos de Turquía. La posibilidad de verlos juntos de nuevo, ya sea en un proyecto que nos haga suspirar o en una relación que nos ilusione, es algo que sin duda mantendrá a todos atentos. La luz verde es una promesa, una invitación, un paso adelante. Y el público está listo para ver qué sucede a continuación. En resumen, lo que hemos analizado hoy es el impacto de la noticia de que Hande Erçel ha dado la luz verde a Kerem Bürsin. Esto podría significar una oportunidad para colaborar profesionalmente en un nuevo proyecto, o incluso, y esto es lo que más ilusiona a los fans, la posibilidad de una reconciliación en su relación personal. Hemos explorado los posibles escenarios, la influencia de los fans y el contexto de la farándula turca. La sutileza de los gestos detrás de esta luz verde añade un aura de intriga, y la expectación es máxima. Sea cual sea el desenlace, esta noticia ya ha generado un revuelo considerable y promete mantenernos entretenidos y expectantes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan disfrutado de este contenido tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes.
Me encantaría saber qué piensan sobre esta noticia. ¿Creen que se trata de un proyecto profesional o de una reconciliación? ¿Qué les gustaría ver a continuación? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.